Bien, hola con todos. El día de hoy junto a mi compañero David Saavedra y quien les habla Ángel Postiza, vamos a realizar el ejercicio 9, la actividad número 3. Bien, en este caso vamos a analizar el esquema de un controlador AC-AC monofásico bidireccional con carga aérea y el ángulo de el ángulo de disparo de ambos tiristores va a ser de 45 grados. Bien, entonces primeramente vamos a iniciar con los cálculos teóricos. Bien, primero tenemos la corriente que sufre la carga, que llega la carga. Bien, tenemos que para el rango de 0 al ángulo de disparo, tenemos que la corriente es de 0 amperios. Y en el rango del ángulo de disparo, que en este caso es 45 a 180 grados, la corriente tiene la carga va a ser la máxima, la cual es el voltaje máximo dividido para la resistencia de toda la carga y multiplicado por el seno de la frecuencia por el tiempo. Bien, y en el rango de pi a 2pi, la corriente en la carga va a ser de 0 amperios. Bien, por otra parte tenemos el voltaje de la carga, que asimismo para el rango de 0 a 45 grados va a ser de 0 voltios y en el rango de 45 grados a 180 grados va a tener el voltaje máximo, que es B máximo por el seno de WT. Y en el rango de 180 a 2pi el voltaje de la carga va a ser de 0 voltios. Bien, ahora nosotros, como mencioné, ya sabemos cuál es el ángulo de disparo, que es de 45 grados, y además de esto hay que tener un ángulo de referencia, que es donde las curvas se van a poder visualizar mejor, que este ángulo de referencia es de 30 grados. Bien, entonces primero tenemos el voltaje promedio que van a recibir los tiristores. ¿Por qué los tiristores y no la carga? Debido a que en la carga se van a visualizar voltajes sumamente aproximados a 0 voltios. Y en este caso vamos a calcular el voltaje promedio de los tiristores. Bien, entonces el voltaje promedio de los tiristores viene dado por la siguiente fórmula, que es 1 sobre 2pi, la integral del ángulo de disparo, que es 45 a 180 grados, y multiplicado por el voltaje RMS, por el seno y por WT. Bien, haciendo todos estos cálculos, tenemos que el voltaje promedio de los tiristores es de 0.3842 voltios. No, 0.3842, el voltaje, en este caso, el voltaje RMS, que nosotros lo hayamos establecido en este caso de nuestra fuente. Bien, también para el voltaje RMS en los tiristores tenemos que viene expresado por la siguiente fórmula, que es raíz de 1 sobre 2pi por la integral de 45 a 180 grados multiplicado por el voltaje, el voltaje RMS por el seno de WT de la fuente y todo esto elevado al cuadrado. Bien, realizando toda esta expresión, integrando y calculando, tenemos que el voltaje RMS es aproximadamente de 3.2545 voltios RMS de la fuente. Esto aplicado a los tiristores. Bien, en la corriente promedio, asimismo de los tiristores, tenemos que viene expresado por la fórmula de 1 sobre 2pi, la integral de 45 grados a 180 grados, multiplicado por raíz de 2 dividido para voltaje sobre la resistencia y multiplicado por el seno de WT. Bien, toda esta expresión nos da un valor de 0.3842 la corriente que viene en este caso por los tiristores. Bien, asimismo tenemos la corriente RMS en los tiristores, que tiene básicamente una similitud con la fórmula de calcular la corriente promedio. En este caso, la corriente RMS es la raíz de 1 sobre 2pi, la integral de 45 a 180 grados, multiplicado por raíz de 2 por B sobre R y el seno WT, todo esto elevado al cuadrado. Bien, esto viene luego de resolver toda esta expresión, tenemos como resultado que la corriente RMS de los tiristores es de 3.2545 por la corriente RMS en los tiristores que está pasando. Ok, bien, ahora pasando a la configuración. En este caso podemos ver el circuito que se tiene para realizar un control AC monofásico bidireccional. Podemos ver que tenemos una fuente de 120 voltios RMS funcionando a una frecuencia de 60 Hz. También tenemos a los tiristores, que ambos tiristores están disparando a 45 grados, pero en los generadores de pulso que nosotros vamos a configurar tenemos que tener en cuenta el ángulo de referencia, que es de 30 grados,
sumado con el ángulo de disparo, que es de 45 grados. Entonces, en el generador de pulso, nosotros vamos a colocar el valor de 75 grados. Ok. Ahora yendo al otro estilistor, en donde vamos a tener que este se conforma con tres ángulos, que es el ángulo de referencia, el ángulo de desfase, que es 180 grados, y el ángulo de disparo, que es 45 grados. Ok, realizando esa expresión, tenemos que el ángulo que tenemos que colocar en nuestro generador de pulso es de 245 grados. Ok, y básicamente ahora nosotros estamos trabajando con una resistencia de 100 ohmios. Bien, a continuación mi compañero le va a explicar sobre las gráficas que se obtienen en este circuito. Bueno, para las gráficas de este circuito, al momento de nosotros correr la simulación, eh, esperamos a que compile completamente. Vamos a tener este tipo de gráficas y nos damos cuenta de cómo el controlador bidireccional actúa. Porque vamos a tener los dos tiristores que están colocados en contraparalelo uno del otro. Entonces, si nos damos cuenta, en un tiristor se va a disparar a un ángulo de 45 grados, como lo habíamos puesto anteriormente. O sea, al momento de dispararse va a tener esta subida y va a empezar a conducir el tiristor, por lo cual va a tener este tipo de semionda hasta que llegase a los 180 grados. Pero una vez que llega a los 180 grados, ahí es donde empieza a actuar el segundo tiristor, haciendo el mismo comportamiento que hizo el primero, pero en el semiciclo negativo. Por eso nos damos cuenta que es como tener una reflexión de lo que va a hacer cada uno de los tiristores. El tiristor 1 lo va a hacer con el semiciclo positivo y, y el tiristor 2 lo va a hacer con el semiciclo negativo. Por eso vamos a tener este tipo de onda, lo que vemos en el color azul, cómo los dirigidores se van accionando cada uno con el paso del tiempo, ¿no? Y aquí lo hemos simulado a tres pulsos. Entonces, la corriente va a tener el comportamiento similar, ya que nosotros estamos usando una carga R. Entonces, lo único que va a hacer es que la magnitud de voltaje que tenemos en la parte de arriba, porque esta gráfica que está aquí, la primera, es la señal del voltaje de la fuente, que está en rojo, y en azul es el voltaje de la carga, lo que va a llegarle a la carga en sí. Entonces, vamos a tener la señal de voltaje de carga y la señal de corriente de carga, que es la de la salida, van a tener una similitud bárbara. Lo único que se diferencia es su amplitud. ¿Por qué? Porque su pico, pongámosle que vaya a ser de 170 voltios. Entonces, el pico que va a tener aquí con respecto a la corriente es de 1.7 amperios, y esto debido a que nosotros estamos usando una resistencia de 100 ohmios. Entonces, es obvio que no tenemos que dividir el voltaje para la resistencia y tenemos la corriente. Y aquí en la parte de la señal que tenemos la corriente de cada uno de los tiristores, nos damos cuenta que mientras un tiristor se dispara, el otro intenta también dispararse, por lo que está en contraparalelo, pero solamente está recibiendo un pulso muy pequeño. Y asimismo, cuando el tiristor 2 se dispara, el otro se va a querer disparar, pero tiene esos pulsos muy, muy cortos. Y esto va a tener un comportamiento muy similar conforme vayan pasando más tiempo o vaya a simularse más. Pero en este caso usamos tres, eh, tres ciclos para poder ver más rápidamente la simulación como tal. Ahora, esto es con respecto a la parte de las señales de voltaje de entrada, voltaje de salida y las corrientes que existen en cada uno de los distores. Y ponemos la señal de corriente de cada uno de los distores porque aquí también podemos hacer nuestro análisis FFT, que en este caso ya lo tenemos hecho acá, en donde nosotros
podemos hacerlo con ambos distores, porque en este caso tenemos los dos, pero va a tener un comportamiento, un fundamental y un THD similar. No igual, pero muy similar. Entonces, en este caso, usando el primer tiristor, que es el que tenemos aquí arriba, tiristor número uno, vamos a tener que el fundamental es de 0,6156 y un THD del 96,18%. Y nos damos cuenta que cada vez que eh, vaya ocurriendo cada uno de los armónicos, se va a ir disminuyendo paulatinamente. Aquí tenemos una disminución muy drástica, pero acá en los siguientes armónicos, desde el 4 en adelante, vamos a tener una disminución ya más constante, ya no tan abrupta. Y esto se vea que solamente estamos usando una carga resistiva. Lo mismo va a pasar con la parte del segundo tiristor, en el segundo tiristor de aquí. Va a tener un comportamiento muy similar. Entonces, ponemos los tres ciclos, orden de los armónicos, vamos a computar. Y vamos a tener un fundamental muy similar y un THD también muy similar. Y también vamos a tener este tipo de gráficas que es muy similar al primer tiristor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos usando dos tiristores que están en contraparalelo. Entonces, su fundamental y su THD va a ser muy similar y este tipo de gráficas también lo van a hacer. Cabe aclarar también que si nosotros usamos la parte de la carga resistiva, inductiva y con FEM, el cambio de la fundamental y el THD ya va a ser eh, más significativo. Y bueno, esto no es lo que nos compete explicarla, porque nosotros solo explicamos la parte de la carga resistiva, pero hay que aclarar esto, un detalle adicional de lo que viene a ser la carga resistiva, inductiva y con FEM, porque si bien es cierto, la carga resistiva inductiva y la carga resistiva, la fundamental y el THD son muy similares, casi iguales. Con respecto a cuando nosotros añadimos la FEM, va a cambiar mucho el fundamento, va a cambiar más notoriamente el fundamental y el THD, porque el FEM, la FEM que nosotros le podemos añadir a la carga, solamente va a afectar al semiciclo positivo. En el negativo se va a mantener igual. Entonces, ese es un detalle que hay que considerar con respecto a las cargas que nosotros podemos usar en la parte de lo que es el análisis FFT. Esto es lo que viene a ser el resumen de la explicación de este controlador ACAC monofásico bidireccional con carga resistiva. Muchas gracias.